Hay una cantidad de gente que piensa que por qué salvar estas casitas. Estas son unas casas viejas ahí de barro, lo que hay que hacer es tumbarlas. Todas estas personas no saben por qué tienen que conservar estas casas viejas. ¿Por qué las tienen que conservar? Porque esa es nuestra memoria histórica. Nosotros, si perdemos nuestras casitas, estas casitas sencillitas y maluquitas y que se están cayendo, bueno, no vamos a tener nada. Induval es un instituto que se crea en el año 2000 por una resolución nacional. Esa resolución pretende reconfigurar el tejido urbano del centro de Valencia. El centro de Valencia fue abandonado durante unos 50 años, toda la segunda mitad del siglo XX, debido a que el uso residencial disminuyó significativamente, debido a que las familias pudientes de Valencia migraron hacia el norte de la ciudad, y al construirse la zona industrial, la parte económicamente menos privilegiada se bordeó esa zona industrial con barrios pobres. El centro de Valencia quedó en ese sentido eliminado. Entonces nosotros hemos diseñado un plan con 7 líneas estratégicas. Entre las primeras está el uso y la tenencia de la tierra como primera línea de acción. La segunda es la identidad del ciudadano con el patrimonio. Muy poca gente conoce el patrimonio de la ciudad. Y luego estamos también trabajando en lo que es la movilidad y la seguridad. Entonces, en base a esas líneas estratégicas, Induval ha comenzado la rehabilitación de espacios puntuales. ¿Cuáles son estos espacios? El Boulevard Constitución, las fachadas de la Iglesia San Blas, la Plaza La Glorieta, el Centro de Artes Vivas Alexis Mujica, la Casa de José Rafael Pocaterra, la Casa Parroquial de Catedral. Esta casa, la Plaza Bolívar y el Monumento Bolívar Vencedor han sido espacios que han sido rehabilitados en estos 4 años de gestión revolucionaria en Valencia, que llegan a su punto más importante con la rehabilitación del Puente Morillo. El general Pablo Morillo, así llamado pacificador, en el periodo de tiempo que vivió en Valencia, recuperándose de aquella herida de guerra famosa, fue un periodo que sirvió para que este personaje, que ciertamente tiene una faceta negativa para la historia patria, pero que de alguna forma también hay que reconocerle esta otra, que fue el aporte que hizo desde el punto de vista de la ingeniería y de la arquitectura a la ciudad, pues tienen en común. La catedral y el Puente Morillo fueron beneficiadas de la presencia, como instituciones fueron fruto en parte de la presencia del general Morillo en esta ciudad. Entiendo que en el año 1804 el padre José Blas Lamas donó el terreno para esta iglesia. Entonces, ¿qué deduzco yo? Que ya había población, ya en el 1804, 1805, había una cantidad de gente que demandaban servicios religiosos. No serían 40 ni serían 100, serían más, una población más o menos, como para ser una iglesia con una capacidad para 300 personas, yo deduciría eso, ¿me entiendes? Aún no existía el Puente Morillo, indiscutiblemente el Puente Morillo es del año 20 para acá. Este puente fue construido en una época distinta, porque fíjate, no fue construido en la época colonial ni en la época republicana, fue construido en la Guerra de la Independencia. Es una de las pocas obras que se hicieron durante la Guerra de la Independencia, y se hicieron aquí en Valencia esas obras, porque Valencia era una ciudad realista, no era patriota, y aquí vino a residenciarse durante 3 años el general realista Pablo Morillo, que él le gustaba mucho Valencia, claro, era una ciudad realista. Entonces se dedicó a hacer obras, y el puente era una necesidad sentida de los valencianos de toda la vida, porque fíjate que la ubicación de la ciudad está al otro lado del puente. Si venías desde Caracas, había que vadear el puente, y cuando el puente venía crecido no había forma de entrar a la ciudad, ¿ves? Entonces el puente siempre fue una obra necesaria que nunca la hicieron durante la colonia, y entonces el señor Morillo dijo, ay, bueno, vamos a hacer el puente, porque él cargaba ingenieros militares. Y entonces se puso a hacer el puente, pero claro, eso tiene su historia trágica. El puente lo hicieron los prisioneros patriotas,
O sea, la mano de obra fueron los prisioneros patriotas que tuvieron que hacer trabajos forzados en ese puente. Mujica Sevilla, en sus relatos habla de que en la época de Gómez ya el puente ya estaba hecho y decía que él quería eliminar el puente para dejar solos a los morreños, porque siempre había una especie como de diferencia entre la gente de la Candelaria y nosotros. La gente de la Candelaria vivía de aquel lado y toda la vida social estaba separada por el río. Entonces, no había realmente una vida de contacto entre la valencianidad y la vida de los morreños. Era algo totalmente aparte. Antes de la creación del puente, Valencia era lo que hoy es el centro histórico. Recuerda que el centro histórico limita por el norte con la avenida Cedeño, por el sur con Lara, por el este con la autopista y por el oeste con la avenida Fernando Figueredo. Ese cuadrante de 25 manzanas era la ciudad. Lógicamente había un asentamiento humano en la periferia de lo que era la ciudad, que es lo que hoy se conoce como San Blas. Despectivamente se hablaba de San Blas como las personas que vivían más allá del río. O sea, se les decía que no eran valencianos, sino que eran los que vivían más allá del río. El puente viene a resolver geográficamente ese problema, pero políticamente no ha sido resuelto. Políticamente eso va a ser resuelto cuando tengamos una sociedad consciente que sea capaz de organizadamente tomar el poder. En este caso, nosotros aspiramos el autogobierno de San Blas y el autogobierno del Centro Histórico de Valencia. Me parece que es fundamental que nosotros demos a este puente, que es el primer puente de la ciudad, el lugar que merece. Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista simbólico, el puente Morillo es Valencia en gran medida. Yo pienso que es interesante ver cómo la vida de esta parroquia y el puente de Morillo están muy suscritas a la vida de la historia nacional misma. Ese puente vio pasar precisamente las tropas patriotas y las tropas realistas también. Es fundamental, porque nosotros en Venezuela tenemos un grave defecto, la falta del aprecio que tenemos por los inmuebles históricos. Valencia ha sido muy castigada desde ese punto de vista porque en tiempos anteriores se han derrumbado edificios, como por ejemplo el mismo edificio del Consejo Municipal que estaba frente a la catedral, y otras casonas de la época colonial pues fueron destruyéndose para dar paso a locales comerciales, etc. Un atentado contra la memoria histórica, arquitectónica de la ciudad que ciertamente es imperdonable y que ahora, dado en los últimos tiempos esta especial sensibilidad que se ha ido adquiriendo por el tema, pues se ha ido progresivamente ganando campo en ello, y dentro de ese ganar campo y dentro de esa comprensión del valor histórico que tienen estos lugares que forman parte de la identidad de la ciudad, el puente Morillo es uno de los elementos principales. Pensemos que el puente Morillo, por ejemplo, formaba parte hasta de postales típicas de la ciudad. Pensemos que en el puente Morillo, muy cerca, estuvo durante mucho tiempo el gran terminal de Valencia, los Caracas, Maracay, toda esa zona llegaban a las cercanías del puente Morillo. El puente Morillo fue el elemento que pudo unir en aquella época el este y el oeste de la ciudad, y eso trajo como consecuencia el facilitar la población de la ciudad hacia la zona del Morro, y evidentemente que aquellos morreños que estaban de aquel lado pudieran acercarse a la parte oeste de la ciudad. De manera que el puente es un símbolo de una actividad vital, el puente es un símbolo de un progreso material que debe servir de emblema de lo que es Valencia, ¿no? Un puente, además, tiene toda una tradición y una filosofía detrás. El puente es por excelencia el elemento que une. El puente es por excelencia el elemento que vence los obstáculos, ¿no? Un puente es para nosotros un símbolo de la misma naturaleza humana, ¿no? En la historia de la unidad, todo puente busca unir. No solamente un símbolo de unidad, sino también unir de una manera efectiva. Mientras más uno va hacia la Plaza Bolívar, es la parte más antigua de la ciudad. Aunque tenemos una parte muy antigua que nunca nos damos cuenta de ella, que son las calles. La estructura en cuadrícula fue lo primero que se trazó aquí en Valencia y es lo más antiguo que tenemos de la ciudad. La estructura, es una cuadrícula perfecta. Según los estudiosos, el profesor Graciano Gasparini dice que es la más perfecta de América, la cuadrícula más perfecta de América.
El centro es obligatoriamente el espacio de confluencia de todos los valencianos. Todos los valencianos en algún momento tienen que venir al centro de Valencia. Por eso nosotros queremos que deje de ser un espacio de tránsito y se convierta en un espacio de estar, en un espacio sólido. Veníamos hablando más temprano de que habían sociedades sólidas y sociedades líquidas. El centro de Valencia, durante la segunda mitad del siglo XX, lo liquificaron, lo volvieron un espacio líquido, donde tú llegas, transitas y te retiras. Nosotros queremos que vuelva a ser un espacio sólido, un espacio donde la gente pueda venir a estar, donde la gente pueda venir a pasear, a compartir o a vivir, si logramos levantar el peso residencial del centro. Cuando encargan que vamos a arreglar esto, lo primero que dice la gente es vamos a tumbarlas. No, señor. Los arquitectos tienen que aprender cómo trabajar en los centros históricos. Así como que hay que aprender a hacer arquitectura sustentable en el mundo porque se acaban los recursos, ¿verdad? Hay que aprender a trabajar en los centros históricos. O sea, y los arquitectos que dicen, no, vamos a tumbar todo, no están en el momento ni en la época, porque los centros históricos se tienen que conservar. Se pueden atacar las consecuencias o las causas. Nosotros tenemos que hacer ambas cosas. Atacar la consecuencia es recuperar los espacios públicos, reorganizar la comunidad, intervenir en esas organizaciones, ayudar a facilitar los procesos de organización. Eso sería la consecuencia. Pero la causa principal es el asunto de la tenencia de la tierra. Los dueños de casas coloniales de valor histórico en el centro, les es más rentable, si son empresarios, que esas casas se caigan. Hay empresarios que adquieren las casas, les retiran el techo y dejan que el invierno haga su acción, porque les es más rentable que la casa se caiga para disponer de la parcela y tener una gran rentabilidad como terreno, como negocio inmobiliario. Acabar con ese negocio inmobiliario a través de la constitución de áreas a vivir sería atacar la causa del problema, una de las causas. Si desaparece el centro, habrá desaparecido para siempre el alma y la memoria histórica de la ciudad. Eso es una alerta muy importante, tanto patrimonial como político como ecológico. El centro de Valencia tiene sus riberas alcabriales y tiene las filas de la Guacamaya. Ahí hay un quehacer ecológico. Tiene un estar patrimonial porque lo que hoy es el centro, las 25 manzanas que componen el centro histórico, eran la ciudad. En 1555 vinieron las expediciones del Tocuyo. Y desde el punto de vista político es el alma y es el comportamiento general de la ciudad, donde confluye toda la ciudadanía. Entonces, si se quiere hacer ciudad, se debe comenzar por controlar, recuperar y socializar para la vida el centro histórico de Valencia. La calle Colombia te da a ti la percepción de que estás subiendo a la ciudad, de que estás entrando a ella, porque no solamente está a la mente, está la situación de que es la historia y la costumbre, sino que por esa forma geográfica de estar subiendo, da la percepción de que se está llegando a un sitio, y el sitio que se está llegando es la plaza, es el epicentro, el punto donde explota la ciudad hacia los cuatro costados. Cuando tú caminas por la calle Colombia, que es parte de ese acervo, estás caminando por donde caminaron nuestros libertadores. Y cuando caminas por el puente Morillo, caminas por un puente construido por órdenes de un general realista, y como esta ciudad es como es, le puso el nombre de quien ordenó la construcción. Pero las manos que construyeron y cargaron el material eran manos de revolucionarios, eran manos de soldados rebeldes que en 1815 pelearon contra Morillo y que fueron apresados en una guerra perdida en ese momento, cuya revocatoria llega en 1821 con la batalla de Carabobo. Pero esos fueron construidos por manos no realistas, sino manos rebeldes, manos republicanas, manos prerepublicanas de soldados que, sometidos por la corona española, construyeron ese espacio. Yo, más que Puente Morillo, le llamaría el puente de los patriotas. Nosotros mismos hemos cometido el error, los que estamos militando dentro de las filas progresistas, las filas revolucionarias. Hemos cometido el error de decir que Valencia es la ciudad de la traición. Bueno, porque aquí se gestó la cosiata, porque aquí se gestó el hecho de que convencieran a José Antonio Páez de rebelarse contra la gesta
de unidad latinoamericana que venía liderando Simón Bolívar. Es verdad, eso ocurrió aquí, pero Valencia también es la ciudad de Columba Rivas, que murió el 4 de febrero combatiendo a favor de una revolución. También es la ciudad de eso. Valencia es la ciudad del general Morillo, pero también es la ciudad de los patriotas que construyeron el puente. Valencia es la ciudad de Fernando Peñalver y de Peña, pero también es la ciudad donde vivió el Centauro del Llano, aunque queramos decir lo que queramos decir de que fue héroe una vez y traidor 2 veces, el Centauro del Llano vivió aquí. Entonces es una cuestión de decidir por qué es que vamos a preservar el patrimonio. El puente Morillo, ¿por qué lo vamos a preservar? ¿Es rendirle culto al general Morillo o es rendirle culto a los patriotas que lo construyeron? Es una cuestión de decidir y de fomentar la discusión. Es importante discutir el asunto del centro de Valencia, porque no podemos dejar que el centro de Valencia lo etiqueten. Hay pseudo revolucionarios que dicen que el centro de Valencia lo que le rinde culto es a los realistas. El centro de Valencia le rinde culto en todo con su presencia a un álbum arquitectónico de la historia de la configuración de la ciudad.